Hola, muy buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por atender al llamado de parte de Dios para ti, para mí esta mañana. Me da muchísimo gusto a todos los que están allá en casa, bendiciones, gracias por haber llegado, gracias por haber escuchado el llamado de Dios. Y para todos los que están en línea también sean muy bienvenidos, muchísimas gracias. La palabra del día de hoy va a estar muy emocionante, muy importante. Y la verdad nos emociona. De parte de mí y de mi familia, les mandamos un fuerte abrazo. Y pues vamos comenzando. Mira, la palabra del día precisamente se llama el llamado. El llamado de parte de Dios. Y pues bueno, todos tenemos un llamado. Todos los domingos, el día de oración, el día de la charla. Pero hay un llamado más aún mayor. Hay un llamado el cual Dios quiere que tú y yo conozcamos y caminemos en ese llamado. Y para avanzar, vamos leyendo la escritura del día. Y mira, esa está en Romanos 8:28. Lo vas a poder leer ahí en pantalla. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén, Señor. Hoy te damos gracias. Señor, sabemos que todas las cosas cooperan entre sí, Señor, para llevarnos hacia ti, para llevarnos a entender cuál es ese propósito que tú tienes para nosotros, cuál es ese llamado. Y sabemos que el día de hoy entenderemos el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así como yo te decía, pues Dios nos llama, ¿no? Dios nos reta, Dios nos da un punto de avance y nos dice, te estoy llamando, ¿qué vas a hacer con mi llamado? Mira, yo englobé dos formas en las cuales Dios te puede llamar. Obviamente hay muchísimas variedades, pero son estas las más relevantes. Y mira, una es a través del resultado de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de nuestras luchas diarias, ya sea en casa, financiera, salud, tú llámale. Dios te llama, Dios te puede llamar a que hagas algo a través de esas circunstancias. Punto número dos, Él te puede llamar a través, fíjate, a que tengas un rechazo a la comodidad y a la conveniencia que hemos llegado tanto a amar o a disfrutar. Fíjate, otra vez, Dios nos puede hacer un llamado a que tengamos un rechazo a la comodidad y a la conveniencia que hemos llegado a amar y disfrutar. Tremendo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo llegamos a ese nivel de confort, en el nivel que tú quieras, ¿no? Ya sea que tengo mucho, no tengo nada, pero aún cuando no tengo nada estoy cómodo. Dios te llama y te dice, ¿sabes qué? Quítate, salte de esa comodidad que tú tienes y quiero llamarte. Y hoy quiero que retomemos a uno de los personajes que hemos estado leyendo o aprendiendo de él de las últimas semanas. Y es Moisés. Para mí Moisés es uno de los grandes ejemplos que tenemos de, de un llamado que ni siquiera él sabía cuál era, pero que cuando lo descubrió, cuál era su propósito de vida, su vida cambió en totalidad. Y hoy te voy a hablar de Moisés respecto de bebé y todo. Esa es la parte ya la cubrimos, esa ya la conocemos. Yo quiero que ahondemos un poquito más en la parte de su vida adulta. Perdón, quiero que ahondemos un poquito más. Mira, yo enumeré ciertas áreas de su vida en la cual podemos decir que eso fue antes de su llamado. Y punto número uno, él tenía un problema de identidad. ¿Okay? Vamos a ahondar un poquito más en esos puntos, pero ahorita te los resumo, ¿no? Problema de identidad, se encuentra con esa noticia de que es un niño adoptado, ¿no? De que es, de que no sabe de dónde es, ¿no? Tiene un récord criminal, no tiene hogar,
se queda sin hogar por algo que hizo. Luego, aunado a eso, tiene un problema de carácter tremendo, ¿no? Pero con todo y eso, yo puedo decir así confiadamente que tanto sus fallas como sus aciertos nos enseñan en gran manera. Podemos tomar muchísimas cosas de él, aplicarlas a nuestras vidas. Nos podemos inclusive identificar con ciertas áreas de las cosas que él pasó. Y quiero que realmente pongamos nuestro oído muy atento, porque Dios está aquí. Aunque sea que yo esté remoto, está ahí en ese lugar con ustedes, está en esa área de la casa en la cual tú tienes ese celular o la televisión prendida para escucharme. A los que están en la iglesia, Dios está ahí con ustedes. Muchísimas gracias. Y mira, el llamado de Dios, como te decía, se logra por una simple razón. Depende de mí, ¿no? Pero Dios llama a quien Él quiere. A Él no le importa qué has hecho, cómo hemos hecho hasta el día de hoy. Lo que le interesa es hacer algo con el futuro y presente de esa persona a la cual Él está llamando. Mira, con todo lo que yo te dije acerca de Moisés, ¿cómo crees que se sentía él anémicamente, espiritualmente, moralmente? Yo creo que toda su alma, todo su ser estaba en pedacitos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Tenemos muchísimas cosas en nuestra cabeza, quizás estamos rotos internamente, estamos quebrados y dices, Señor, no encuentro la puerta. Pero mira, nuestro Padre Celestial es tan especialista en esto. Él es un maestro de recoger pedazos rotos, volverlos a reparar, volverlos a unir. Y sobre todo, no nomás se enfoca en una restauración, sino se enfoca en darnos, fíjate, un propósito aún mayor de lo que nosotros pudimos nunca haber imaginado. No nomás te restaura para que tú continúes con tu vida, no. Te hace que tengas un nuevo propósito para la vida. Entonces, Moisés, en este caso, llega un momento en su vida adulta en la cual hace lo que hace, sale de Egipto y él llega a un nuevo pueblo, a un nuevo grupo, a una nueva ciudad, ¿no? Y llega a Madián, donde ahí después vuelve a reiniciar su vida de cierta manera. Y para él quizás su vida pasada ya había, entre comillas, sido olvidada, ¿no? Él ya había empezado una nueva vida, como te decía, en la tierra de su suegro, ¿no? Que muchos le llaman Yetro, otros le llaman Rebuel. Para los historiadores o para los que nos gusta indagar un poquito más, te pongo una nota acá interesante. Descubrí que el nombre de pila del suegro de Moisés era Rebuel, y que por él ser un sacerdote del pueblo de Madián, le llamaban Yetro. Y Yetro es un sustantivo que significa su excelencia. Entonces, era como un nivel de respeto para ese sacerdote. Entonces, en la Biblia, en Éxodo, si tú lo lees desde el capítulo 1 y 2, vas a encontrar muchas veces que al suegro de Moisés le llamaban Rebuel o Rebel, o Yetro, ¿no? Ambos son la misma persona. Yo un poquito, una nota ahí de historia para los que están apuntando, ¿no? Entonces, para Dios, el propósito de Moisés de haber reiniciado una familia en la tierra de Madián no paraba ahí, aún había más, ¿no? Y dice que Dios ve a Moisés, ¿no? De cierta manera durante sus años. Imagínate que Moisés toda su vida fue, al inicio obviamente dice que su propia mamá fue quien le dio pecho, fue quien le dio esa leche materna, lo crió hasta cierta edad en la cual ya no necesitaría leche materna y lo entregó de regreso con la hija de Faraón, la cual, pues bueno, lo adoptó como su hijo. Muy probablemente él no sabía que era un niño adoptado en ese momento. Pero bueno, eso no es el punto focal, sino que el punto focal es que toda la vida de Moisés, él fue criado como un príncipe de Egipto. Imagínate, porque era la hija de Faraón, ella era princesa, el rol pasa a su hijo, y pues bueno, él crece con una mentalidad de egipcio, él crece con el idioma de Egipto,
¿ok? Él crece con las deidades de Egipto. O sea, toda su vida era egipcio él. Pero había algo que en él todavía él no entendía. Todavía él no lograba discernir que ese allegamiento o esa empatía que sentía con el pueblo de Israel, porque cada vez que él los veía y salía, la palabra dice, él salía a ver a su pueblo, pero él aún, yo creo, ahí todavía no sabía que era su pueblo. Sentía esa empatía, sentía esa cercanía, ¿ok? Y tenía muchísimas preguntas. Bueno, ¿yo por qué si soy egipcio, que quizás físicamente me parezco a los israelitas, me he visto como un egipcio, que pues, ¿no? ¿Cuántas preguntas, cuántas incertidumbres tendría? Hace lo que hace, mata al egipcio, sale, ¿no? Y todas estas preguntas se incrementan, ¿no? Y después Dios lo ve cuando va y le quiere hacer ese llamado. Y el llamado de Moisés es muy significativo porque pasa mientras él está haciendo un trabajo en la tierra de su suegro, ¿no? A él lo pusieron como pastor de ovejas. Y dice que un día él sale, él sale a pastorear y dice que lleva las ovejas en el medio del desierto y las llegan hacia un punto que se llama el monte Sinaí. Y bueno, quiero que leamos esta parte, porque esta parte es muy importante, ¿ok? Y mira, eso está en Éxodo 3. Y en Éxodo 3 nos dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, quien era sacerdote de Madián. Y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahora, aquí un paréntesis, ¿no? Imagínate el desierto, realmente como el desierto es arenoso, vas a llegar a ciertas áreas donde puede haber pastura, puede haber pasto para que obviamente pueda haber agua, etc. Llega a un área que aquí le llaman el monte Sinaí. Obviamente él llega con sus ovejas, ellas están ahí y él sigue sintiendo algo que está ahí arriba. Él sigue sintiendo algo que lo llama y le dice, ven a mi presencia. Y él sube al monte de Sinaí. Y en ese mismo versículo dice, y ahí, que se llama el monte de Dios, dice, ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Todos nos sabemos esta historia. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Nota, perdón. Aquí algo importante que denota el carácter de Moisés. A pesar de todas las cosas que él había pasado, a pesar de cómo fue criado, toda su experiencia, fallas, aciertos, lo que tú quieras, él aún tenía ese espíritu de asombro. Tenía ese espíritu de aprender algo más, de ir a aventurarse, a descubrir cosas que aún no conocía. Y fue tanto su impacto al ver esa zarza o al ver ese arbusto que no se consumía en el fuego. O sea, yo voy a ir a ver qué más es. Imagínate, si tú y yo nos encontráramos algo así hoy en día, te aseguro que ya hubiéramos corrido para el otro lado, ¿no? Pero él tenía ese espíritu de asombro. Si tú y yo, y escúchame bien, si tú y yo mantenemos un espíritu de asombro y ese espíritu aventurero, ese espíritu de descubrir cosas, tú y yo podemos alcanzar todas las cosas por medio de Dios. Eso es algo que nunca se nos debe de quitar. Si no lo tienes, pídeselo a Dios. Señor, dame ese espíritu de asombro. Señor, dame ese espíritu de que, Señor, hoy con qué me vas a sorprender. Yo soy un testigo fiel de eso. Pídeselo, pídele, Señor, hazme ser aventurero, hazme ser, Señor, intrépido, hazme ser que yo pueda ser enseñable como Moisés. Moisés, a pesar de todo, él seguía adelante. Mira, en el versículo siguiente dice, cuando el Señor, fíjate, vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y él responde, aquí estoy. Algo que me, me sorprende es que Dios ya la conocía. Yo sabía
quién se estaba acercando a él. No era de que Dios no conociera a la persona, el extraño que se estuviera acercando, no, porque era el momento de Moisés para tener ese encuentro cara a cara, de cierta manera hablando, con ese Dios que le estaba llamando a un propósito. Él ni siquiera sabía quién era ese Dios, él ni siquiera sabía a qué se estaba enfrentando, pero él fue, él subió a ese monte, él se acercó. Todo comienza con uno. ¿Qué tanto tú quieres acercarte a descubrir lo que Dios quiere para que tú lo tengas? Increíble, ¿no? Ahora imagínate, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Algo importante aquí que he de notar. Como te dije, él fue criado, él creció toda su vida con un pensamiento egipcio. Él conocía que los egipcios servían o tenían montón de dioses. Por ahí descubrí que tenían más de 10, 15 dioses. Tenían dioses para ciertas cosas, que el dios de la luna, el sol, el fuego, la fertilidad. Y bueno, tú enumérales. Entonces, imagínate que de repente de eso que tú estás viendo te salga una voz o escuches una voz y te diga, yo soy el Padre, yo soy el Dios de tus padres. A ver, entonces ¿eres alguno de los que yo conozco o alguien más? Luego le dice, yo soy el Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Pausa. Hasta ahí, él no sabía esas tres personajes de quién estaban hablando. Entonces, sacan, hijo, ahí quizás yo creo que se le prende otro foco y más preguntas. Entonces quiere decir que mis padres no son esos, sino que me estás hablando de alguien más. Muy probablemente. Hay mucha área gris entre lo que dice la palabra. Yo solamente estoy tratando de analizarlo en mi forma lógica como ser humano, que si alguien me dice ciertas historias o ciertas cosas, yo rápidamente las tengo que analizar, cachar y bueno, después tener claridad de todo eso, ¿no? Vamos siguiendo leyendo. En el versículo 9 dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. El versículo 10 para mí es la clave y dice, este es el llamado, ¿eh? Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora, ese es el llamado. ¿Tú crees que no tuvo 1000 preguntas? Sí, en los versículos siguientes, que te los voy a dejar de tarea esos, estuvo una toma y daca entre Dios y Moisés, de que, ¿y yo quién soy para ir delante de Faraón y sacar al pueblo? ¿Qué son de mí los israelitas? Como para yo sacarlos, o sea, ¿qué? ¿Me explico? Todas esas preguntas fueron contestadas y reafirmadas en esa relación que Moisés y Dios tuvieron en ese momento durante un buen tiempo. Imagínate que Moisés, al no conocer a ese Dios que jamás le habían presentado y que de repente se te presente, pues era la oportunidad de Moisés, con ese espíritu aventurero de asombro, de seguir descubriendo más. Es más, de tanto que a pesar de que él decía, es que mira, yo no puedo hablar, yo no sé hacer acá, yo soy tardo, tú nómbrale las excusas que él quisiera poner. Dios le sigue descubriendo y dice, mira, no te preocupes, es más, tienes un hermano se llama Aarón, ve con él te va a ayudar. Acá, hijo, le empieza a descubrir más de su pasado, le empieza a descubrir más de quién es Moisés, por qué él está ahí hoy. Al mismo Aarón se le presenta a Dios y le dice, va a llegar tu hermano en algún momento, preséntate, júntate con él porque él no te conoce, pero tú sí le conoces, tú sí le ubicas, tú lo viste crecer en el pueblo de Egipcio, en el pueblo de Egipto. Entonces, me explico, todas esas encrucijadas o esos cuestionamientos que Moisés tuvo fueron siendo contestadas a cada paso que él daba. Entonces, es un momento importante, porque al final todo esto cobra sentido, cobra
llamado tremendo, ¿no? Ahora, yo creo que te pongas en el papel de Moisés, ¿no? Antes del llamado, obviamente vimos que tenía problemas de identidad. ¿Por qué? Porque obviamente fue un príncipe de Egipto, como te dije. Después se tornó a fugitivo, salió del pueblo de Egipto por miedo a que lo matara su, su, su tío el faraón, ¿ok? Y luego, obviamente, dice que él sale, se queda sin tierra. Obviamente, él estaba acostumbrado a tener lujos, a tener servidumbre y después a no tener nada. Después de que Dios le llama, fíjate, él se convierte en un profeta, en un juez, en un guía. Entonces, imagínate esos cambios del antes y el después, ¿no? De ser un niño adoptado o de tener esas preguntas de incertidumbres de quién yo soy, de dónde vengo, y que Dios le diga, no te preocupes, sí, eres parte judío, eres parte egipcio, y ¿qué crees? Ahora también eres parte de Madián. Tres nacionalidades, tres diferentes culturas. De cierta manera, Dios está probando esta parte de multiculturalismo en su vida. Dicen, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que tú sepas quién te está llamando. Su historial criminal, pues en teoría fue dejado aparte. Dios no lo toma en cuenta y dice, mira, el pasado ya está. Después vamos a tomar cartas en el asunto, pero el historial quedó borrado hasta cierto punto, ¿no? El haberse quedado sin hogar, bueno, cuando llega al pueblo de Madián, que conoce a las hijas de Yetro, su suegro, y después se casa, bueno, se convierte que tiene una familia nueva, ¿no? Tuvo un hijo, después crece la familia, y bueno, después de no tener nada, es ahora sí, el líder, el profeta, el juez de toda una nación. Por eso te digo, tanto sus enseñanzas como, digo, sus aciertos como sus fallas, ambas nos enseñan muchísimas cosas. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. No importa qué hemos hecho tú y yo hasta el día de hoy. No importa que digas, es que yo no soy merecedor. También Moisés lo dijo. Yo no soy quien para que tú uses. Yo no sirvo para servir. Yo no sirvo para que tú me utilices. No. Dios utiliza y llama a quien Él quiere. Ojos. Quiero que pongas en tu mente dos, dos perspectivas desde el punto de vista del pueblo. Imagínate que llega Moisés, ¿no? A Moisés le dijo Dios, no nomás te presentes con Aarón. Aarón, preséntatele y dile esto, Dios, el Dios de sus padres nos dijo esto, me mandó a hacer esto. Dice, pero vayan y júntense con los ancianos de la iglesia, o sea que, o los ancianos del pueblo, los ancianos de la nación, y a ellos díganles lo que yo les estoy diciendo. Había una descendencia, una historia entre generación y generación que se pasaba para que no perdieran esa noción del tiempo o esa historia que ellos ya habían acumulado. Todos lo sabían, quizás no, por eso dice, vayan con los ancianos, con los que saben, con los que ya vivieron más tiempo, ¿ok? Ellos sabrán el nombre que yo te diré, Moisés, que soy, y es Yahweh, ¿no? Entonces, le dio muchísimas claves. ¿Okay? Ya después dice, si ellos te creen, los demás te van a creer. Y si los demás te creen, entonces todo el mundo se va a poner las pilas para que después se presenten delante de Faraón y les digan, déjanos ir. ¿Okay? Pero ahora, desde el punto de vista del pueblo, vivir más de 430 años como esclavos, a después visualizar libertad, quizás era un poquito problemático, quizás era un poquito increíble, ¿no? Porque ¿qué es libertad? Moisés sabía que era libertad porque él nació, o más bien, él creció en libertad, él creció con riqueza, él creció en poder hacer todo lo que él quería. El pueblo de Israel vivía en esclavitud, entonces nunca supieron que era vivir en libertad. Obviamente los que se originaron cuando llegaron a Egipto, pues ellos sí estaban libres, ellos pueden hacer todo, pero después dice que el faraón muere y el que queda a cargo los esclaviza en la historia, ¿verdad? 400 años
más de 400 años en ese modo de esclavitud. Y que llegue Moisés, un extranjero para ellos, porque te denoto y te digo, el nombre de Moisés es de origen egipcio, ¿ok? Según la historia y según nos marca la documentación eh, eh, que podemos tener. Y dice que él era egipcio. Para los israelitas, como él lo veían vestido, al principio, durante toda su vida, para él era egipcio. Para ellos eran egipcios. Entonces, cuando se presenta alguien ante ellos, que para ellos era un egipcio, que tenía un nombre egipcio, que siempre lo vieron junto al faraón con su hija, y que bueno, acá dijo, y ahora me dices que este viene y me dice que eres el enviado de Dios. Imagínate cuántas preguntas también ellos se generaron. Pero ellos sabían que en sí había una tierra prometida que él les estaba volviendo a recordar, la tierra de Canaán. Fíjate que les dijo, yo los voy a sacar del pueblo de Egipto y los voy a llevar al pueblo de Canaán, del punto A al punto B. Pero mira, no podemos llegar rápidamente del punto A al punto B, así como te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tenía que haber entre esas dos parámetros o entre esas dos tierras un punto de sanidad, un punto en el cual todos esos años de esclavitud tenían que ser quitados de la mente y del corazón de todo el pueblo. Era un proceso. Porque imagínate, ¿qué hubiera pasado si así de una, que Dios lo pudo haber hecho, hubieras llegado al día siguiente a la tierra de Canaán? Ya el pasado llegaste, pero tú todavía traes esas miles de preguntas y miles de historias. Uy, es que mi abuelo, mi bisabuelo, mis papás murieron como esclavos y ¿me explico? Tantas ocasiones de volver al pasado, porque tu mente estaba en el pasado, está en el esclavismo, está en Egipto, está en el mundo todavía. ¿Ok? Entonces, no te puede llevar, no te puede bendecir Dios en el momento, en el punto donde estás, porque ¿qué crees? Ahí hay muchísima historia, ahí hay mucho pecado, ahí hay mucho de ti que ya pasó. Entonces no te puede bendecir Dios en ese momento. No los podía bendecir Dios, decir, sabes que ya, este es el pueblo, la tierra prometida. No, tienes que salir y caminar, tienes que salir y hacer lo que te mando a hacer para que llegues allá. Y no te puedo llevar rápidamente al otro punto. ¿Por qué? Porque no estás listo para recibir la bendición, no estás listo para aceptar o tomar esa tierra prometida. Te falta un proceso de sanidad, te falta un proceso de que me conozcas, me reconozcas otra vez. ¿Por qué? Porque te olvidaste de mí en 430 años. Yo nomás escuchaba tus quejas, yo nomás escuchaba, pero nunca, Señor, tú eres bueno, tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, que sabes todas las cosas, ayúdanos en tu momento. Eran quejas. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque si ponemos las cosas sobre la balanza, Dios llamó a muchísimas personas a la vez en ese mismo momento, no nomás a Moisés, llamó al pueblo, llamó a Aarón, llamó a Faraón también. Mira, y ahora quiero que tú y yo analices o escuches esta parte, ¿no? Vamos a descubrir dos modelos a seguir. Tú escucha bien, abre bien esos oídos y escucha con atención. A ver con quién te identificas. Por un lado tenemos a Moisés y por el otro lado tenemos a Faraón. Ambos con ya un nivel de autoridad de parte de Dios, porque dice que a Dios pone a los líderes, a los que Él quiere los pone. Entonces, en teoría, Faraón se le concedió ese rol porque Dios así le plació. ¿Okay? Y a Moisés también. Pero a Moisés se le conoce como que fue el hombre más humilde de toda la tierra. Y eso lo puedes descubrir en Números 12:3. Y así le dicen, Moisés era el más humilde, el más manso de todos. Fíjate. Mientras que Faraón era arrogante, era, yo estoy bien, tú estás mal. Era sencillo Moisés, mientras que Faraón era soberbio. Moisés era enseñable,
tenía ese espíritu de descubrir, de indagar, de preguntar, más que Faraón era un dictador. Vas a hacer esto porque yo soy un Dios. Yo soy eso quien denota qué hacer y cómo hacerlo. ¿Te suena familiar? Moisés era moldeable. Ok, estoy mal, díganme cómo, enséñame cómo, llévame hacia donde tú quieres. Faraón, no, yo soy rígido, yo así hago las cosas y si Dios me quiere bendecir, que me bendiga así como estoy, en donde yo estoy. Tope con la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque somos rígidos muchas veces al llamado de Dios, somos muy rígidos y arrogantes, de cierta manera, a decirle a Dios, no, si eres tan omnipotente, háblame y transforma mi situación y bendíceme ahorita, como yo estoy. Y entonces yo creo. ¿Y sabes qué le pasó a Faraón, verdad? Ahí te lo dejo en puntos suspensivos. Ahora, Dios, ¿tú qué crees? ¿Tú quién crees que puede trabajar mejor Dios con estos dos modelos en los cuales yo te hablo? ¿Con alguien que se deja o con alguien que nomás está diciendo no, gracias, a mi manera? Es obvio, ¿no? La relación con Dios y Moisés, fíjate, fue tan transparente, fue tan cercana, que así es como yo te estoy hablando, cara a cara, remotamente, quizás, para muchos, los que están aquí, pues obviamente me están viendo, pero allá, pues, obviamente, era esa circunstancia de estar hablando y decretando todo lo que podíamos estar. Señor, tengo esta pregunta, ¿cómo le hago? Tengo esta duda, ¿me ayudas? Tengo esto, ¿cómo le hago? ¿Me explico? Y ahora Dios mismo también nos dice a nosotros, no te preocupes, Dios, yo estoy aquí contigo. Y mira, Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, donde allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Tremendo. Con esa misma seguridad que Moisés, con ese espíritu aventurero y ese espíritu intrépido de ir y preguntar y descubrir qué es, así tú y yo nos podemos acercar. Mira, antes no había eventos o cursos de sanidad interior, no había cursos o tiempo con el pastor, ¿no? Tiempos de devoción, tiempos de consejería pastoral. No había eso. Era directamente al llamado y ponte a trabajar. Si entendiste, ponte a trabajar. Hoy Dios nos la ha dado un poquito más fácil. Tenemos esa gracia delante de Dios, su Hijo Jesucristo, el cual nos dio esa oportunidad de primeramente ser sanados espiritualmente en el corazón, en nuestra mente, quitar esos años de esclavitud en el pecado o en nuestro Egipto pasado y poder avanzar. Pero a veces nosotros mismos decimos, no, es que aún no estoy listo, todavía me falta más. No, no, no. Ya Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó y te llamó a ser parte de su familia. Entonces, ¿cómo le podemos decir a Dios que no aún? Y mira, quiero que leas esto, ¿no? Porque esto es tremendo. Y mira, punto central, ¿no? Nuestro llamado como personas, ya sea que estemos pasando tiempos de dificultad o estemos muy a gusto en nuestra comodidad como creyentes o en el mundo todavía, Dios hará su propósito en nosotros siempre y cuando atendamos al llamado que Dios nos hace hoy. Quizás estés pasando tiempos difíciles, sí. Quizás estés pasando tiempos en los cuales necesitas sanidad, en los cuales necesitas finanzas, en los cuales necesitas la respuesta a Dios en tu familia. Pero al mismo tiempo, quizás ya llevas mucho tiempo en el cristianismo, o quizás eres nuevo, o quizás necesitas realmente dejar muchas cosas del pasado. Y quizás ya estamos acostumbrados a lo que venimos haciendo. Porque de cierta manera, y si tú lo buscas, la palabra faraón se convirtió en un sinónimo de personalidad.
Uy, este se convirtió en un faraón. Uy, este se convirtió, tiene modos de faraón. ¿Por qué? Porque no es que yo estoy bien. Mira, yo voy a la iglesia. Mira, es que yo leo, yo oro. Si Dios me va a bendecir, que me bendiga así. No tengo por qué yo hacer más. ¿Y qué crees? Estamos muy cómodos siendo faraón. Estamos muy cómodos en el cristianismo light. Estamos muy cómodos sin hacer nada. ¿Y qué crees? Muy probablemente, si llevas años, o llevas meses, o llevas un día, y no has visto todavía la mano de Dios glorificarse en tu vida, en ciertas áreas en las cuales tú has pedido cambios, quizás no has estado haciendo lo correcto delante de Dios. Por eso no has visto respuesta aún. Por cruel y rudo y a la yugular, si quieres, que estás escuchando esto. Con todo respeto te lo digo. Pero Dios nos está llamando, o no, Dios nos está haciendo un llamado especial el día de hoy. Mira, no es cuánto, yo te lo dije la vez pasada, que era tiempo ya, ¿no? Y hoy nos dice Dios otra vez, escucha el llamado. No es cuánto tú leas, no es cuánto tú digas que haces para Dios. Si al final todo eso Dios no lo aprueba, en vano lo estás haciendo. Pero tú puedes decir, es que yo lo estoy haciendo a mi manera, yo lo estoy haciendo como yo lo interpreto. ¿Qué crees? Tú eres un sinónimo de faraón. Porque nos convertimos en esa margen de no, yo estoy bien y los demás están mal, por más de que me digan. Tenemos que ser moldeables como Moisés fue. Tenemos que ser sencillos, humildes para decir, Señor, perdóname, la regué, enséñame ahora qué tengo que hacer. Guíame para qué yo tengo que hacer. Enséñame cuál es el propósito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? ¿Quieres que tu vida tenga esas respuestas a todas las preguntas que has hecho como Moisés las tuvo en su momento y fueron contestadas? Bueno, depende de ti. Depende de ti como siempre ha sido. Acércate a Dios, recibe y acepta su llamado. No te preocupes qué Dios te va a mandar a hacer. No creas que te va a mandar a libertar a un pueblo como Moisés lo hizo. No, eso ya lo hizo. Dios te va a mandar a hacer otras cosas. ¿Qué? Dios te lo va a poner. Por eso Dios llama y Él da ministerios. Dios da el llamado adecuado para cada uno. Ahora, ¿cuál es ese llamado? Y tú me vas a decir, bueno, es que yo ya soy creyente. No era ese mi llamado, no era ser un hijo de Dios. Sí, cierto. Y mira, ¿cuál es el propósito? Uno, ser sus hijos y ser parte de su familia, como bien tú lo estás diciendo ahorita. Efesios 1, 4, 5 nos dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto, fíjate, hacerlo. Hasta aquí, todos cumplimos esa primer parte del llamado de Dios, convertirnos, acercándonos a su familia y aceptar ese llamado a la familia espiritual. Pero el punto 2 es ahí donde nos atoramos, el dar fruto. Juan 15:16 nos dice, ustedes no me eligieron a mí, fíjate, yo los elegí a ustedes, yo te hice el llamado, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Les encargué, o sea, no les voy a encargar, no está hablando en futuro, sino está diciendo, yo ya te di la comisión, yo ya te di el llamado al ser hijo mío. Te dije que vayas y produzcas frutos duraderos. Y es aquí donde tú y yo vamos a decidir el día de hoy. Dios nos está llamando a reactivar esa relación cercana, de esa relación cara a cara como Moisés la tuvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo digas audiblemente, o quizá ya lo dijiste, pero si no, piénsatela, porque Dios no lo toma a la ligera. Dios está buscando gente a la cual poder usar, poder trabajar con ellos. Habemos muchísimos faraones en este mundo, sinceramente. Habemos mucha gente
no moldeables. Habemos mucha gente fría, habemos mucha gente que nos da igual, pero Dios utiliza a quienes están dispuestos a hacer la diferencia. Jesús, en su ministerio acá en el mundo, cuando Él vino, Él se reprodujo en 12 personas. Uno no le entendió, uno le escuchó lo que Él quiso, entendió lo que Él quiso, y al final Él solito se ahorcó por vergüenza. Él solito se ahorcó porque dijo, me equivoqué, ¡pum! Se entregó a la muerte. Pero los otros 11 siguieron ese llamado, ese ministerio que Dios les dejó. Y si volvemos a Moisés y al pueblo, ese llamado que Dios les dio a través de Moisés, toda esa generación, fíjate, de Moisés, de los viejos que estaban allí, tú puedes ser un joven viejo en el cristianismo y no entender lo que estás escuchando. Pero toda esa generación, conforme la palabra de Dios dice que no pasó a la tierra prometida. No pasó el proceso de sanidad, de quitarse 430 más años de esclavitud que tenían en la mente en su historial. No pudieron dejar a ese Egipto en su corazón y despojarse de él. No entendieron en 40 años. Es necesario que tú y yo entendamos el llamado de Dios. No pierdas la oportunidad de hacer el propósito del cual tú naciste aquí hoy. El tiempo se pasa de volada. El tiempo corre rápido. Hoy estás, ya mañana ya no. Pero Dios te va a pedir cuentas del propósito de tu vida. No te va a decir, ¿cómo te la pasaste en el mundo? No. Te va a decir, ¿alcanzaste o no el mérito? El resultado Él lo determina, yo no, ¿eh? Lo que sí te quiero decir es, Dios nos va a pedir cuentas, porque ya tenemos todos un propósito. Cuando Moisés nació, desde que nació, Él ya tenía marcado ese destino y propósito, que lo descubrieron después, años adelante, tanto él como toda su familia, tanto la familia judía como la familia, la hija de Faraón que se convirtió en su mamá, porque ella fue la que lo crió. Hasta ellos descubrieron, con razón lo salvé, con razón fue esta persona tan especial desde que nació. Tú y yo somos esos especiales tesoros de parte de Dios para este tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos más para entenderlo? Que no se te vaya todo ese proceso de sanidad y que llegue el momento que diga, bueno, ya sabes que ya no tienes más tiempo en la tierra, vente conmigo ya. Ya hasta aquí tu reloj de arena terminó. Y que después tristemente le digamos, Señor, perdóname, no hice lo que debía haber hecho. Entonces es tremendo, es tremendo. Yo la verdad le pido a Dios todos los días, no me dejes enfriarme, no me dejes estar cómodo como creyente, no me dejes estar sin ese espíritu de asombro, sin ese espíritu de descubrir qué tienes tú hoy para mí. Espero que tú estés con esa misma llamarada. Y si no, hoy la vas a obtener. Mira, la promesa de Dios, ¿cuál es? Y la promesa está en Juan 14:12. Y nos dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar ya con el Padre. Esto nos lo dice Jesús, ¿ok? Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Alguien las tiene que seguir haciendo después de mí. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y en ocasiones esta escritura hablamos o lo malinterpretamos a nuestro favor, a nuestra conveniencia, como te digo, estamos cómodos. Señor, yo bendigo mis finanzas. Señor, yo bendigo mi familia. Yo bendigo mi salud. Sí, eso viene
junto con pegado. Pero lo que se estaba refiriendo Jesús era el ministerio que les estaba dejando. Si ustedes vieron que yo hice muchas cosas, les dice Jesús, cualquier cosa que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, las van a hacer. De las obras del llamamiento. La bendición viene junto con pegado. La bendición viene como añadidura, dice la Escritura. Entonces, no podemos interpretar la palabra a nuestro favor y decir, no, es que esto no, porque eso denota trabajo, eso denota sacrificio, eso denota que yo ponga de mí. No, es lo que es. Necesitamos seguir adelante y entender. Entonces yo con eso quiero terminar. Que si tú crees que puedes aceptar, puedes, porque eso depende de ti. Si tú crees y no lo vas a dejar como algo más que escuchaste el día de hoy, yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos, incline tu cabeza y le digas, Padre Celestial, perdóname porque he jugado a estar cómodo como creyente. Perdóname porque a pesar de que yo ya he escuchado esto muchas veces, mi corazón, mi vida entera ha sido como un tipo faraón, el cual yo he determinado mis aciertos y desaciertos, las cuales yo he determinado mi rumbo. No he ni siquiera consultado contigo para ver si eso era lo correcto. Yo lo hice a mi manera. Perdóname, Señor. Hoy yo pongo delante de ti a Resurrección y Vida, a todos los que nos estén escuchando y lo que nos van a escuchar remotamente, virtualmente, posteriormente. Yo bendigo sus vidas. Declaro, Señor, que esa mentalidad de esclavo en Egipto, de esclavo en el mundo, de todo lo que venimos arrastrando, hoy es quebrado y quebrantado en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que cualquier cosa que pidamos en tu nombre tú lo harías. Y hoy declaro y pongo delante de ti, Señor, a todos los que están creyendo en fe hoy, que tú les estás llamando a hacer la diferencia en este tiempo. Que todos esos años que ya tenemos pasados han quedado atrás. No importa. Lo que importa es lo que voy a hacer yo hoy en el presente y en el futuro. Lo que va a impactar para mí y mis generaciones después de mí. Padre Celestial, Espíritu Santo, hoy sellamos esta palabra con aceite y fuego. Señor, demándanos que cumplamos esta palabra en tiempo y en forma. Tú tienes tus tiempos, pero incomoda a quienes están dormidos todavía. Incomoda, Padre Celestial, en gracia y en amor, a quienes aún no entienden su ministerio. Que puedan entender ese llamado y hoy podemos caminar. Hoy nos estamos despidiendo, Señor, del mes de abril, perdón. Usa lo que queda del mes para sorprendernos, para que tú nos llames, para que tú nos reveles. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy yo sé que mi vida tiene ya un propósito y destino que a partir de hoy comienza a correr. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muchas gracias. Gracias por haberme permitido acercarte a la palabra del día. Espero hayas entendido. Espero le hayas dejado al Espíritu Santo tocar tu vida y enseñarte. Es de suma importancia que tú estés listo, que estés presto. No estés cómodo. Muévete. No calientes nomás la silla. Atiende al llamado. Atiende a los domingos de reunión. No llegues tarde. Atiende a los martes de célula. Atiende a los viernes de oración. Eso es un llamado que Dios te da. Y todo lo demás que Dios te va a dar. Dios no puede bendecirte más si tú no haces nada. Lo que nos toca hacer no es hacer algo. Eso es solamente lo que me toca a mí. Mis responsabilidades comienzan ahí. Lo que me toca después, aún no lo he hecho. Con eso te dejo. Yo sé que vas a tener muchísimas preguntas. Habla con Dios. Acércate al Espíritu Santo y dile, revélateme, háblame, explícame. Acércate a los pastores. Los tienes ahí a un lado. Pregúntales, ¿cómo puedo hacerlo? Mándame un mensaje. Tienes mi WhatsApp. Estamos en Messenger.
estamos ahí para contestar, para poderte guiar como Moisés lo hizo en su momento con la gente, ¿no? No somos Moisés, ¿eh? Para que después no haya malinterpretaciones. Solamente somos los vasos y canales de Dios para este tiempo. Tú eres también un canal si tú quieres. Con esto te dejo. Disfruta este final de domingo. Se nos está acabando el mes. Ya se nos fueron 4 meses rápidamente. Y hay mucho por hacer todavía. Que no se nos vaya el tiempo. Bendiciones. Que comas rico. Nos vemos para la próxima. Dios te bendiga. Bye bye.